No haber presenciado los eventos históricos que vemos o referimos nos deja un enorme rango de incertidumbre en casi cualquier aspecto al buscar el pasado, situación que sufren por igual estudiosos o no de la historia. Y como humanos, no solo desconocemos mucho de la historia, al no haber estado presentes en el momento que ocurrieron los hechos, sino también casi con todos los misterios y grandeza del universo. Pero solo enfocándonos en la historia, veamos sus abusos y exageraciones. En Internet, demás medios electrónicos y redes sociales, existe infinidad de contenido que acude al sensacionalismo al tocar nuestra historia, siendo uno de los aspectos más socorridos el meter a los alienígenas en todas las culturas antiguas, o de referir que los grandes personajes indígenas eran semidioses, tipo Goku o Superman. A veces existen aspectos a rescatar de programas con esta temática. Incluso algunos de sus protagonistas vieron el pasado de una forma diferente a como lo veían investigadores y académicos, modificando indirectamente en algunos casos las formas de entrar al estudio de la historia. Pero por otro lado, muy fácilmente se cae en el exceso, sobre todo cuando se llega a subestimar la inteligencia y recursos de las culturas antiguas. Pues pareciera que nada de lo que sobrevive hoy en día habría existido si no fuera por los conocimientos dados a nuestros antepasados por seres iluminados de otras galaxias, llámense aliens, ángeles o sus derivados. Pues muchos al hablar del pasado nos lo matizan como si cosas como estas hubieran surgido de la noche a la mañana. Pero la realidad es que esto no es cierto. Obviamente existen cosas que asombran por su diseño y complejidad en todo el mundo, pero detrás de ellas existen cientos o miles de años de prueba y error. Por ejemplo, las 3 grandes pirámides de Giza asombran por su diseño, pero antes de estas hubo otras que no les salieron tan bien, aprendiendo así de sus errores. Pues primero hicieron túmulos funerarios, y en algún momento colocaron túmulo sobre túmulo hasta tener varios niveles. Posteriormente comenzaron la pirámide clásica, pero este intento lo tuvieron que achatar, ya que por el grado de inclinación originalmente asignado haría que se cayera. Por esta experiencia lograron después la pirámide roja, descubriendo al final la perfección. Otro ejemplo egipcio lo encontramos en el llamado obelisco inacabado. Obeliscos que lucen su diseño, obviamente no estaban exentos de fallas o accidentes. Y como ejemplo, este iba siendo labrado en la piedra viva a ras de suelo. Ya con un alto grado de avance en la obra, se quebró en varias partes, haciéndolo inútil, siendo este abandonado. Ahora, ejemplos de aprendizaje como estos también los encontramos en culturas anahuacas. Como primer ejemplo, comencemos con el monolito de la Coyolxauhqui. Esta piedra nos maravilla por su diseño. La luna hermana de Huitzilopochtli y sus 400 hermanos, la cual fue desmembrada por el sol. Esta completamente pintada con sus colores originales debió verse hermosa. Pero como dije, no llegaron estos resultados de la noche a la mañana. Pues precisamente debajo de donde ésta se encontraba, al pie del templo, existe una fase previa de la misma construcción, y obviamente una representación más antigua de Coyolxauhqui, la cual es esta. Obviamente si las comparamos puede ser que hasta deje mucho que desear, probándose al comparar ambas un gran salto de calidad de una pieza a la otra, salto de calidad que implicaría años de experiencia y de aprendizaje para ir mejorando el diseño. El propio Templo Mayor es otra prueba de ello, pues si creemos en las crónicas el primer asentamiento no fue este, sino un pequeño petate colocado donde vieron la señal del águila, siendo posteriormente ese petate engrandecido poco a poco hasta su fase final. Otro ejemplo lo tenemos en la pirámide de Cholula, que tiene varios basamentos, yendo de lo más pequeño a lo sublime. Un ejemplo más de este conocimiento adquirido y mejorado durante miles de años lo tenemos en aquello que nos asombra sobre sus conocimientos astronómicos. Hoy claro conocemos los observatorios, las alineaciones astronómicas de sus edificios,
fenómenos de luz y sombra en general y mucho más, lo cual hoy se agrupa en la llamada arqueoastronomía. Pero los antecesores remotos de estas construcciones y este conocimiento fueron pequeños objetos pétreos en comparación. Muchos de ellos aún sobreviven en zonas desérticas, por ejemplo en el norte del país. Estos objetos, ya desde cientos de años antes de las grandes ciudades, servían para medir fenómenos astronómicos diversos, siendo los basamentos piramidales la cúspide de estos conocimientos primarios. Ahora hablemos de los aliens. Se hablan cuestiones fantásticas como la pistola láser de los Atlantes, la cual en realidad es un arma arrojadiza llamada Atlat, el cual apreciamos aquí, en la cual introducimos los dedos en sus orificios para lanzar el dardo, no siendo una pistola como lo llegan a referir muchas veces. Ahora con los mayas tenemos el famoso astronauta de Palenque en la lápida mortuoria de Pacal el Grande, el cual simboliza, según quienes creen en ello, una nave espacial y todo el equipo de supervivencia para el viaje del astronauta. La realidad es que representa el descenso de Pacal al inframundo, pasando por la ceiba sagrada que conecta los 3 niveles del mundo. Pero según las teorías alien, el equipo de la nave es similar a nuestra actual tecnología para viajar al espacio, probando que Pacal era extraterrestre. Pero si tenemos entonces que la tecnología de esa época es similar a la que hoy tenemos, la verdad se ve difícil que seres vivos realizaran viajes años luz a través del espacio. Simplemente porque nosotros con trabajos hemos enviado apenas hombres a la Luna con esa tecnología. Sintiéndose todo esto algo forzado de querer ajustar el pasado al presente. Ahora hablemos del sensacionalismo y la mezcolanza. Primero se llegan a exagerar los datos existentes y se sobredimensionan a nuestros antepasados como superhombres. La realidad es que eran humanos como nosotros. Hacían del baño, comían, dormían, tomaban agua, realizaban las necesidades más básicas, enfrentaban infinidad de problemas en su vida diaria, igual que nosotros, lo cual para nada los hacía menos en cuanto a sus habilidades. Pues como dice el dicho, la necesidad es la madre de la inventiva. Y si por ejemplo casi no usaron el concepto de la rueda, encontraron otros procedimientos para salir adelante. Según nuestro calendario maya, el mundo será destruido al terminar el Bactún 13. Aquí en Los Simpson mezclan el Chichén Itzá maya con el Cuauhxicalli mexica, mejor conocido como calendario azteca, el cual obviamente no fue elaborado por los mayas. They taught humans how to build and were worshipped as gods. En la película de Depredador, y sabiendo que es mero entretenimiento, llegan a hablar que el calendario prehispánico tenía base de 10 números, siendo que la realidad es que su sistema era vigesimal. O este otro ejemplo. El actor Danny Trejo, conocido como Machete, dirige un programa de investigación donde nos da las siguientes joyas. El poderoso imperio azteca. Una civilización avanzada, la salvaje tecnología del campo de batalla. Habla del imperio azteca, siendo que nunca existió un imperio como tal, y mucho menos que fuera azteca. Y al hablar de aztecas, meten imágenes de Teotihuacán y no de Tenochtitlan. Aprendamos algo de historia mesoamericana. Es un grupo de estados que se unieron para formar la civilización más poderosa y única, los aztecas. ¿Y cómo se pronuncia?
Bueno, no lo sabemos con certeza porque el idioma azteca se ha desvanecido. Según algunos historiadores era Macuahuitl. Aquí resulta que el idioma azteca dejó de existir, siendo que el idioma es el náhuatl, el cual, a pesar de la extinción de idiomas indígenas que sufrimos, aún se sigue hablando. Todo lo anterior son ejemplos de cómo las lagunas que la propia historia se encarga de dejarnos son completadas por cosas que rayan incluso en lo absurdo. Siendo que por una parte las culturas antiguas no forzosamente necesitaron de ayuda de aliens para desarrollarse, y por otro lado, desafortunadamente cosas como estas son los productos que en su mayoría se están dando a consumir a los grandes públicos que buscan conocimiento, dejándonos a veces igual o peor de confundidos de cómo empezamos.